Buenos días a todas y a todos. Vicepresidenta primera del Gobierno. He tirado algo, pero no sé el qué. Gracias. Un mando a distancia. Vale. Presidente de la Asociación Española de Fundaciones, Javier. Presidente del Grupo Social 11, amigos de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Fundaciones. Pues muchísimas gracias por haber elegido este sitio para presentar este estudio del impacto del sector fundacional en el ámbito económico y en el ámbito social. Dice Javier Nadal, nuestro presidente, siempre que donde hay una necesidad hay una fundación. Y es verdad, no hay avance social, no hay avance económico, no hay avance medioambiental, no hay avance de ningún tipo en el que el sector fundacional no esté remangado y trabajando. Dedicamos 364 días al año a impactar y esta vez le vamos a dedicar un día, ¿verdad?, por lo menos unas horas, a presentar este estudio de la AFI, que luego presentará Verónica, en donde tratamos de explicar, seguro que nos quedamos cortos, el impacto en la transformación económica y social de las fundaciones. Yo quiero dar un agradecimiento, me lo hago en nombre de todos, a la Fundación Tomillo, a la Fundación Mafre, a la Fundación Alfonso Martín Escudero, a la Fundación Bancaria La Caixa y a la Fundación Mau San Miguel y a Fundación 11 por el patrocinio de este evento. También creo que las fundaciones, la Asociación Española de Fundaciones tiene que hacer ese trabajo en red, ¿verdad?, para que podamos ayudar a que el sector fundacional tenga esa visibilidad y también esa preocupación por la medición del impacto, ¿no? Hoy estamos en esta sede de Portalento Digital, es uno de los esfuerzos de la Fundación 11, que lo puedo hacer gracias a la 11, gracias al esfuerzo de 19.000 personas con discapacidad todos los días en la calle. Hay que vender muchos boletos de lotería responsable para tener un centro como este, y es la punta de iceberg de un proyecto que impacta de forma importante en el empleo de personas con discapacidad. Este año, el año pasado, el año que cierra, cifra récord de 11.900 empleos para personas con discapacidad gracias a la labor de la ONCE a través de la Fundación en el mercado ordinario de trabajo. Y gran parte de esos esfuerzos en el empleo se consiguen, tienen un resultado positivo gracias a que se trabaja en el ámbito de las competencias digitales, ¿no? También las fundaciones, y me sirve el entorno que hemos elegido para presentar este estudio, también las fundaciones queremos ser un actor importante en la transformación digital de este país. Y por eso creo que es simbólico que se pueda hacer hoy aquí. En todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de los jóvenes con discapacidad, en el ámbito de las personas desfavorecidas, en el ámbito de las personas mayores, ¿no? Toda la sociedad necesita un avance en su transformación digital. De verdad, muchísimas gracias a todas las fundaciones que día a día anónimamente hacen muchísimas cosas, todas buenísimas por el mundo, por las personas y por el medio ambiente, por el barco en el que estamos y por los viajeros en este barco. Y muchísimas gracias de verdad a la asociación por el trabajo ingente en mejora de un sector que es de por sí muy bueno, pero que trata de adaptarse a las necesidades y a los cambios sociales y lo hace de forma solvente, como hoy se puede demostrar. Muchísimas gracias a AFI, muchísimas gracias a Verónica y a todas las personas que han contribuido en este estudio, y es un paso más también en poder medir lo que hacemos para poder hacer las cosas mejor mañana. Muchas gracias. Estimada vicepresidenta, presidente del Grupo Social 11, presidente de la Asociación Española de Fundaciones, buenos días a todas y a todos. Este estudio de investigación que hoy presentamos es un ejercicio riguroso y honesto que intuimos inaugura una nueva etapa. Antes de comenzar con la presentación de los resultados, me gustaría, con vuestro permiso, expresar el agradecimiento a la Asociación Española de Fundaciones y a las fundaciones que han impulsado este trabajo por la confianza depositada en el equipo de Economía Aplicada de AFI.
En segundo lugar, quiero confesar que ha sido realmente un reto, ¿no?, dar respuesta a este encargo que nos solicitó la asociación, un reto metodológico que estamos muy satisfechos de haber podido superar. Y, en tercer lugar, quiero destacar que, mientras avanzábamos en la investigación, creo que hemos sido todas las partes capaces de ir tomando nota, con espíritu constructivo y con una mirada en el futuro, de todo aquello que es susceptible de mejora, de todo aquello que es posible y es factible mejorar. Y creo que ese es, desde una perspectiva quizá muy personal, uno de los mensajes principales que emanan de este trabajo, y de ahí la mención a la honestidad que mencionaba al principio. Este estudio recoge la estimación del impacto socioeconómico de la actividad de las fundaciones españolas para el año 2000, que es el último año del que disponemos de datos homogéneos. Es un estudio de impacto socioeconómico porque evidencia la dimensión del sector en términos de su peso económico en el PIB de España, en su contribución a la generación de valor añadido de forma directa, indirecta e inducida. También evidencia la contribución del sector en la generación y el mantenimiento del empleo. Y enfatizo el término sector porque lo que representa en términos económicos, como veremos a continuación en los 10 minutos que voy a estar aquí al micrófono, es equiparable o incluso superior a otros sectores de actividad de la economía española que son reconocidos como tales, a diferencia quizás de lo que ocurre con el sector fundacional. Y todo ello sin hacer mención expresa en términos cuantitativos a la dimensión más característica y singular de este sector de actividad, que es su innegable contribución al interés general, que es su razón de ser. La disponibilidad de datos y su homogeneidad ha sido el principal reto metodológico al que hacía referencia anteriormente. ¿Y por qué? En España hay cerca de 16.000 fundaciones registradas, vigiladas por alguno de los 55 protectorados que ejercen la labor de supervisión del sector, uno estatal y 54 autonómicos, y hay comunidades autónomas, además, que cuentan con un protectorado único, mientras que hay otras que contabilizan desde 2 hasta 9. A través de dichos protectorados hemos sido capaces, el equipo de AFI, la Asociación Española de Fundaciones, de obtener datos contables, bien porque están debidamente publicados o porque se nos ha remitido al solicitarlos, para 5.204 fundaciones. Estas 5.204 fundaciones son las que en el informe denominamos con datos y son aproximadamente el 50% de las fundaciones de las que se tiene constancia que ejercen su actividad, que presentan cuentas, que son fundaciones activas. Y estas ascienden a 10.511, el 66% de las registradas. Además de que son 55 los protectorados, ¿no se está viendo bien? Además de que son 55 los protectorados, es muy heterogénea la forma en la que cada uno de ellos clasifica a las fundaciones que supervisa en función de la actividad que desempeñan, del área en el que desarrollan sus acciones. Estas taxonomías son esenciales, han sido esenciales para poder realizar el análisis como el que estamos presentando. Hemos identificado multitud de taxonomías que oscilan entre las que clasifican a las fundaciones en únicamente 2 categorías hasta taxonomías con 20 categorías. Hemos reclasificado estas 5.204 fundaciones de acuerdo con la taxonomía de Cataluña por 2 motivos. En primer lugar, porque el protectorado catalán es un protectorado único y es el que dispone, después del estatal, de mayor número de información contable de las fundaciones, y porque las taxonomías de estos 2 protectorados, el catalán y el estatal, presentan muchas similitudes. De esta manera, sabemos que las fundaciones asistenciales representan el 29% del total de todas las fundaciones en España, las culturales el 26% y las científicas el 14%. Y una no despreciable cifra del 21%
concentra otras líneas de actividad. La información que obra en los protectorados donde presentan cuentas estas 5.204 fundaciones permite constatar que las fundaciones activas, de las que se cuenta con datos, ingresaron en 2020 11.790 millones de euros. Las principales beneficiarias fueron las fundaciones asistenciales, que concentran el 42,4% de los ingresos totales del sector fundacional y alcanzaron los 5.000 millones de euros de entradas monetarias ese año. Pero a pesar de la importante cuantía de esos ingresos, las fundaciones realizaron un gasto de proporciones similares, equivalente a 11.811 millones de euros. De este modo, ese año, en 2020, las fundaciones generaron un excedente negativo de 20 millones de euros, por lo que estas entidades desinvirtieron parte de su patrimonio para poder mantener operativa su actividad. La disponibilidad entre ingresos y gastos de las fundaciones es muy heterogénea y está determinada en gran parte por la labor de la institución, y es más prevalente en las fundaciones culturales y científicas que en las asistenciales. Por otro lado, los gastos operativos de la labor fundacional alcanzan los 6.000 millones de euros anuales, que se dividen en dos tipos: gastos destinados a costear el servicio que realizan las fundaciones y las ayudas directas que entregan. 1 de cada 4 euros gastados por las fundaciones son ayudas directas, principalmente monetarias. Y dependiendo de la actividad de la fundación, existen diferencias en el peso de estas ayudas monetarias sobre el total de gastos, siendo más prevalentes en las fundaciones docentes y culturales. En términos de empleo, el número total de afiliados a la Seguridad Social del sector fundacional en 2020 alcanzó más de 277.000 trabajadores, lo que equivale a algo más de 238.000 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa. La distribución de la fuerza laboral de las fundaciones se repartió por provincias, como se aprecia en la imagen, con las fundaciones de Barcelona y la Comunidad de Madrid como principales generadoras de empleo, si bien hay otras provincias muy relevantes, como son Valencia, Tarragona, Gerona, Zaragoza y Vizcaya. Para estimar la relevancia económica de un sector como el fundacional, la metodología más utilizada es el modelo Leontief y las tablas Input-Output. Esta herramienta analítica permite conocer las interrelaciones entre los sectores productivos a través de una relación proveedor-cliente. Aplicando el modelo, la estimación de la relevancia económica de las fundaciones españolas ofrece los resultados desagregados de la manera que podéis ver en la imagen. En términos del valor que genera el propio sector fundacional por sí mismo, es lo que denominamos el impacto directo, a través del valor que generan sus proveedores de materias primas, aprovisionamientos y servicios externos, es lo que denominamos el impacto indirecto, y a través del valor que se genera a partir de los salarios que pagan tanto el sector fundacional como sus proveedores. Y esta categoría es la que denominamos impacto inducido. La estimación ofrece resultados en términos de valor añadido bruto, lo que denominamos VAB, cuya suma total conforma el Producto Interior Bruto español. Y la otra variable que analizamos son los puestos de trabajo equivalentes a jornada completa. De este modo, concluimos que las 5.204 fundaciones de las que disponemos datos contribuyeron a generar más de 18.000 millones de euros de valor añadido en 2020, teniendo en cuenta la totalidad de estos tres efectos que acabo de explicar. Esta cifra supone el 1,6% del PIB español para ese año. Asimismo, en términos de empleo, las fundaciones promueven, mantienen la creación de casi 400.000 puestos de trabajo en la economía, lo que supone un 2,6% del total de puestos de trabajo equivalentes a jornada completa en la economía española. Así, la aportación directa de las fundaciones analizadas representa más de 5.800 millones de valor añadido bruto y cerca de 162.000 puestos de trabajo, lo que representa un 0,5% del PIB.
Por su parte, las empresas proveedoras de insumos a las fundaciones, ese impacto indirecto, generan más de 4.900 millones de euros de VAP a través de la facturación por bienes y servicios, lo que además se traduce en 116.000 empleos. Y, finalmente, debido a los sueldos y salarios de los trabajadores, tanto de las fundaciones como de sus proveedores, la economía experimenta otro incremento en la actividad equivalente a 7.600 millones de VAP y casi 122.000 puestos de trabajo. De este modo, a cada euro de valor añadido producido por el sector fundacional contribuye a generar 1,80 euros a la economía de manera directa e indirecta y 3,09 euros si se tienen en cuenta, además, los impactos inducidos. Además, en términos de empleo, por cada millón de euros de ingresos, el sector contribuye a generar, en media, 23,6 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, y si consideramos los impactos inducidos, alcanza la cifra hasta 33,9 empleos equivalentes a jornada completa. Entre los sectores más beneficiados por el gasto en costes operativos de las fundaciones destacan la atención sanitaria, el sector de reparación de enseres personales, los servicios sociales, la industria farmacéutica y la consultoría empresarial. Y si bien la falta de datos aludida al inicio ha imposibilitado una estimación robusta para el total nacional, a partir de las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, que ofrecen información del número de trabajadores en fundaciones a nivel provincial, como vimos antes en el mapa, a través del registro de empleados del sector, que es un dato conocido, hemos podido estimar cuánto representa el valor, la contribución económica de esas 10.511 fundaciones activas en España. Aplicando esta productividad media, que hemos estimado que cada trabajador en el sector fundacional tiene asignada una productividad de 35.700 euros anuales, aplicando este dato estimado a partir de las fuentes señaladas, podemos deducir que el sector fundacional generó más de 8.500 millones de euros de valor añadido en el año 2020 de forma directa. Esto representa el 0,8% del PIB de España de ese año y dio empleo a 238.000 personas, el 1,4% del total de los empleos en España en ese año. Utilizando los multiplicadores que hemos visto anteriormente, se deduce que el impacto total, unido el directo, el indirecto y el inducido de las 10.511 fundaciones activas sobre la economía en el año 2020, ese impacto total fue cercano a los 27.000 millones de euros, el 2,4% del PIB, y de casi 590.000 empleos o puestos de trabajo, el 3,4% del total de la economía española. Conociendo, pues, la contribución económica de las fundaciones, cabe imaginar cuál sería el impacto en términos económicos de una España sin fundaciones. Muchas gracias. Javier, gracias. Muchas gracias, querida vicepresidenta. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros un gesto de interés que nos parece muy relevante. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, por este lugar tan magnífico que nos has cedido para esta presentación, digna de la Fundación y del Grupo 11. Gracias, Verónica, también por la presentación, que ha sido excelente. Querría que mis primeras palabras fueran para recordar a Emilio Ontiveros, porque Emilio, fundador y presidente de AFI y de la Fundación AFI, tiene mucho que ver con el estudio. De hecho,
Este estudio nació después de muchas conversaciones con él, de su interés, de su capacidad, de su rigor económico, de su compromiso social y de su vocación de comunicación. Él estaba preocupado, igual que nosotros, por conseguir que la acción de las fundaciones, que es poco conocida, aunque es muy relevante, como acabamos de ver, a ver qué se podía hacer para mejorarlo. Y él trabajó mucho en esto, luego nos dejó, pero dejó su equipo magnífico, que han sabido hacer este primer estudio, que es un primer estudio que nos aproxima al valor, pero solo, como hemos podido ver, solo nos aproxima. Nos aproxima, digamos que nos dice con rigor los datos del global, pero nos deja un poquito huérfanos del detalle. ¿Por qué? Aunque aquí Verónica, en el resumen que ha hecho, se ha ahorrado una parte que es importante, que es el detalle, comunidad autónoma por comunidad autónoma, de cómo esto se declina en cada comunidad autónoma. Y es que en ese detalle tenemos un pequeño, gran problema, y es que de todos los protectorados que nos ha comentado, solo protectorados de 6 comunidades autónomas tienen sus datos completos. También tienen datos, por supuesto, el protectorado de ámbito estatal, pero hay 11 comunidades autónomas que prácticamente no tienen información. Con lo cual, gracias a los datos de los protectorados, digamos, eficientes, se han podido detectar 5.204 fundaciones, que no son pocas, de las cuales se sabe todo. Y ese saberse todo pues llega a esas cifras que nos daba Verónica. Y además se puede proyectar con seguridad, gracias a los datos de la Seguridad Social, se puede proyectar al resto. Con lo cual tenemos una imagen, digamos que bastante perfecta, bastante, digamos, aceptable del impacto general que tenemos. Yo he dicho siempre, o he dicho muchas veces, que los estudios de la asociación son siempre sobre el sector, nos han dado hasta ahora imágenes borrosas del sector, porque realmente conseguir datos era muy complicado. Eran borrosas, pero también decía siempre, es borrosa, pero es la mejor imagen que hay. Nadie la puede contradecir, porque ninguna institución, ni pública ni privada, se ha dedicado a extraer esa información. Ahora conseguimos una imagen mucho mejor, pero sigue siendo borrosa, al menos en la mitad del país. Como no hemos llegado a ver el mapa, pero en el fondo hay 5 o 6 comunidades autónomas que son, lo voy a decir, que son el País Vasco, Canarias, Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, y un protectorado. En la Comunidad de Madrid hay 8 protectorados, solo uno de esos protectorados tiene una información pública adecuada. Entonces, estas 6 comunidades más una parte de la Comunidad de Madrid, junto con el protectorado estatal, pues son, digamos, los que de momento cumplen, yo creo, eficientemente la obligación de informar. El resto de protectorados nos tienen, digamos, todavía ayunos de información. Pero lo que es evidente es que lo que hemos visto, lo que tenemos, nos da efectivamente, como digo, una imagen ya mucho mejor, con grandes lagunas, pero nos dice que tenemos un sector que tiene un impacto en la economía del 2,4% del Producto Interior Bruto. Yo quiero recordar que, por ejemplo, la agricultura es el 3,1%, que el sector químico-farmacéutico es el 2,1%, que la hostelería, con la importancia que tiene, pues es el 4,4%, la construcción el 5,5%. Es decir, tenemos un sector que está, si lo consideramos un sector, que está pues igual que muchos de los conocidos. Y creo que eso falta que la sensibilidad general incluso diría de nosotros mismos, porque el sector fundacional es un sector un poco especial. Es especial porque no es un sector que tenga un producto, una línea de productos identificable. Está en todos los productos, está en todas las actividades, pero se identifica por un modo de actuar, que es por
digamos, por el trabajo, por el interés general, por la solidaridad, por todas las actividades de interés general en las cuales, pues con el amparo constitucional, es decir, en realidad es un sector de una forma jurídica, pero es un sector que tiene un impacto muy importante. Y ese impacto nos tiene que hacer tomar conciencia a nosotros y, desde luego, a las autoridades de que tiene que ser al menos, digamos, cuidado, al menos informado, como el resto, como otros sectores. Porque, como digo, aunque tengamos información solo de 5.000 fundaciones, las otras no es que sean ni fantasmas ni opacas. Son simplemente fundaciones que han entregado sus datos económicos al protectorado, pero descansan en el protectorado y no son conocidos. Yo creo que esto es una situación que tiene que modificarse. Algunos de los sectores que estamos citando pues, tienen incluso un ministerio. Nosotros no queremos ni pedimos tanto, pero sí tenemos algunas reivindicaciones que son históricas, que no son tampoco grandes cuestiones. Simplemente lo que queremos es tener una relación institucional de calidad con las instituciones del Estado. Una relación institucional que es normal en sectores de este calibre. Por ejemplo, pues hemos pedido ¿no? y queremos que se dote mejor al protectorado estatal, que es el que tenemos más próximo, que se dote mejor para tener para que crezca profesionalmente, para que tenga mejor calidad profesional y también mejor independencia. De la misma manera, el registro. Los registros necesitan ser dotados. Tenemos que terminar con el atasco de información que tienen los registros para continuar, para contestar, para responder a las necesidades y para hacer públicos sus datos. Por lo tanto, creemos que es importante dotar mejor al registro en este sentido y poder hacer que los datos sean conocidos, que sean accesibles y que sean sólidos y que los hagan públicos pues, como los registros de la propiedad o como cualquier registro. Necesitamos que se cree que el Consejo Superior de Fundaciones, que se creó por ley del año 94 y que nunca se ha reunido, sería importante que ya finalmente pues fuese una realidad, porque además una cosa que hemos visto también en el informe, que incluso en los protectorados que tenemos mucha información, cada protectorado actúa a su propio estilo, no hay taxonomías, hay que unificar taxonomías, hay que unificar formas de actuar y creo que ahí también el Consejo sería un lugar de diálogo del sector con el Gobierno, con las administraciones y también entre el Estado y las comunidades autónomas. Finalmente, esperamos que la reforma del mecenazgo, que está muy avanzada en el Parlamento, pues continúe su marcha y que sea un éxito como palanca de dotación y de conseguir recursos para el sector. Y, en último lugar, pues me gustaría hacer una llamada de atención a las comunidades autónomas, porque todo esto que digo para el Estado es todavía más importante para las comunidades autónomas, como hemos visto, porque, como digo, el protectorado estatal ha hecho un esfuerzo de información, de datos, los protectorados de algunas comunidades autónomas también, pero que 11 comunidades autónomas, después de 45 años de Constitución en la que el sector fundacional pues, adquirió, digamos, la mayoría de edad, pues creo que ya toca también que las comunidades autónomas pues, tomen en serio este sector. Así que muchísimas gracias y con esta carta a los Reyes Magos pues termino mi intervención.
vicepresidenta de Navidad. Muy buenos días. Bueno, estando aquí en la ONCE, buenos días. Queridos Miguel, Javier, Alberto, querida Verónica, muchas gracias por la presentación. No sé dónde está Verónica, la verdad, no te veía. Muchas gracias por la presentación. Es un placer participar en este estudio que efectivamente, como está elaborado por analistas financieros internacionales, pues también nos trae un cariñoso, un sentido recuerdo de Emilio Ontiveros, una persona, como ya se ha dicho aquí, absolutamente comprometida con todas aquellas iniciativas clave para el progreso social, entre las cuales sin duda está la labor de las fundaciones. Y al hilo de las dos presentaciones que hemos escuchado, las dos intervenciones, quería compartir con ustedes 4 reflexiones hoy. En primer lugar, pensaba en el importante peso que tiene este sector, pensaba en las limitaciones de la medida del PIB, ¿no? Me venía a la cabeza esa frase que dice: el PIB mide perfectamente todo excepto lo importante, ¿no? Y es verdad que las estimaciones clásicas del ingreso y el gasto para ver cuál es el valor añadido no funcionan en este caso. Donde hay una necesidad hay una fundación, y estamos hablando del impacto directo e indirecto del valor de lo intangible, lo que nos hace fuertes al final, lo que construye el tejido social, que es tan importante o más que el tejido económico para poder progresar. La solidaridad, los valores del valor del altruismo, la cercanía a la necesidad real, la confianza, el valor de lo intangible, que muchas veces es tan importante, como decía, como el valor de nuestras infraestructuras físicas o incluso de las infraestructuras digitales. Y yo creo que todos somos muy conscientes del valor que tiene este sector de fundaciones, en el que además España es líder a nivel europeo, lo cual quiere decir a nivel mundial, contribuyendo a los diversos fines de interés general. Se ha hablado aquí de la salud, la atención a los mayores, la inserción de los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, la investigación, la atención a personas con discapacidad, la cooperación para el desarrollo también, la cultura, el medio ambiente, la educación. Voy a volver ahora al tema de la educación, que me parece absolutamente clave. Así que el primer mensaje es el de agradecimiento a que se haya hecho un trabajo serio para poder tratar de poner valor a este intangible en el que además yo creo España es particularmente rica. En segundo lugar, cuando se señalaba que los datos que han servido de base han sido los de 2020, pensaba en, caray, menudo año, ¿no?, para ponernos a estimar el valor de las fundaciones, porque justamente esta labor que refuerza el tejido social ha sido particularmente importante en 2020, en 2021, cuando hay una dificultad, cuando hay un riesgo mayor de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión social. Ahí es más importante que nunca la labor de las fundaciones. Y este es un tema que además yo he abordado reiteradamente con algunas de las fundaciones que están hoy aquí representadas, precisamente porque entre todos tenemos que conseguir reducir los riesgos de exclusión de aquellos colectivos más vulnerables. Como decía, estamos hoy en la ONCE y todos tenemos en mente las personas con discapacidad, pero yo tengo muy presentes en mi trabajo diario a las personas mayores y a las personas que viven en lugares remotos o rurales, porque son aquellos que se pueden encontrar en una mayor vulnerabilidad ante uno de los procesos de transformación que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia, que es la digitalización. Y hoy estamos aquí precisamente en un hub de competencias digitales que es absolutamente fundamental, porque la digitalización ya no es un futuro, ya no es una hipótesis, es una realidad que está marcando nuestras vidas desde el punto de vista personal y profesional. Y por eso es clave que las fundaciones también se modernicen y que estén presentes en esta nueva realidad digital. Eso me lleva a mi tercer punto. Yo estoy acostumbrada a ser el rey mago y sin duda, hay mucho margen siempre para mejorar.
Pero yo creo que también es importante que entre todos pongamos en valor lo que se está haciendo aquí y ahora, lo que es una realidad, sobre todo por parte de un Gobierno que está más comprometido que ninguno con este tema. No creo que se pueda encontrar a un colectivo de personas con responsabilidad pública que tengan más claro de lo que estamos hablando y la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Y me gustaría justamente ilustrar poner en valor lo que se está haciendo hablando justamente de la digitalización y de la oportunidad extraordinaria que suponen los fondos europeos. Y me consta que la Fundación 11 lo tiene muy presente y muchas de las que están aquí presentes hoy también, ¿no? Hay ámbitos claramente en los que tenemos que actuar con determinación para evitar que las nuevas tecnologías supongan la profundización de sesgos, supongan nuevas barreras para la inclusión y la participación política, pública, social, económica de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de las personas en lugares remotos. Y por eso, una de las inversiones más importantes que estamos desplegando con el plan se refiere precisamente a la conectividad digital de toda España. Nuestro objetivo es que en 2025 el 100% del territorio y de los ciudadanos españoles tengan acceso a la conectividad de banda ancha, que es fundamental para poder desarrollar un negocio, para poder acceder a los servicios públicos digitales. En fin, cada vez es más un requisito indispensable para nuestras vidas. Y precisamente en estos días hemos dado un paso adelante importante porque no solo estamos desplegando la banda ancha con el programa único, que justamente lo que hace es llegar a ese 100%. España ya tiene la red de conectividad de alta velocidad mejor de Europa. La nuestra es la suma de las de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Y este es un factor clave para la atracción de inversiones que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Pero queremos llegar a la parte difícil, lo que nos falta para llegar a ese 100%. Y por eso vamos a encargarle a Hispasat que proporcione con una tarifa plana de 35 euros al mes la conectividad de banda ancha en todos los territorios rurales, remotos y poco poblados de nuestro país. Esto, para que nos hagamos una idea, no hay ningún otro país europeo, ningún otro país, y menos de un tamaño como el de España, que esté teniendo este objetivo del 100% de conectividad para llegar justamente allí donde es más necesaria esa conectividad para poder fijar población, para que los jóvenes puedan tener oportunidades y, por tanto, para también responder al reto demográfico que tenemos. Un segundo ejemplo, competencias digitales. Estamos invirtiendo 3.500 millones de euros en competencias digitales, tanto competencias digitales generales de la ciudadanía, aquí la competencia sobre todo es de las comunidades autónomas, también las corporaciones locales, como a través de las distintas asociaciones y de los distintos sectores, las competencias digitales más avanzadas. Y agradezco que me hayáis enseñado también este centro, me ha impresionado ver cómo no estamos hablando aquí de formación solo en competencias digitales generales, sino avanzadas, que son claves para la empleabilidad, son claves para acceder a los puestos de trabajo del futuro, los que van a ser de más calidad y, por tanto, con mayores sueldos. Y lo importante que es aquí la inclusión y la participación de las mujeres, porque estos son los puestos de trabajo del futuro y no podemos quedarnos fuera de esas oportunidades que en este momento se están desarrollando a nuestro alrededor. Un tercer ejemplo, y aquí sí, además, el tercer sector se ha considerado un sector, es el de la digitalización de los propios sectores productivos. Hemos lanzado programas emblemáticos como el Kit Digital para todas las pymes de nuestro país. Ya hemos movilizado 3 programas que están siendo ya el programa de ayudas con más éxito, con más participación de la historia de España. Hemos impulsado programas de competencias digitales y de digitalización de sectores específicos como el del transporte. Y, de hecho, hemos lanzado una convocatoria en noviembre de 2022 de 85 millones de euros para la digitalización del tercer sector, incluyendo al sector de las fundaciones. Es decir, que con esta aproximación de transformación de nuestro país, yo creo que claramente hemos considerado que las fundaciones y todo lo que es esa economía social de nuestro país merece un tratamiento especializado. De hecho, uno de los proyectos estratégicos del plan se refiere precisamente al impulso de esta economía social, incluyendo también la función de las fundaciones. Es decir, que tenemos, yo creo, con el plan de recuperación estamos dando una atención muy especial justamente a lo intangible, que estamos convencidos es también lo que nos hace fuertes. Y quería terminar mi cuarto punto hablando de la educación,
porque llevo esta semana he estado pensando mucho en este tema. Yo creo que verdaderamente siempre se dice la educación es el ascensor social, pero es que es verdad. Es que lo que nos va a permitir ir a una sociedad más justa, más equitativa, es justamente la educación. Y además, Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social, una vez hizo una reflexión que a mí me ha marcado mucho, porque dijo, hay que tener en cuenta que el talento está repartido por igual en toda la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que nacen en una familia con más medios, más próspera, no son más listas que el resto de la población. Por eso tenemos que impulsar la educación pública, por eso tenemos que asegurarnos de que la formación y la formación digital llega al conjunto de la ciudadanía, no solo por razones de justicia social, también de racionalidad económica. Es que si queremos tener un crecimiento fuerte y sostenible para el futuro, tenemos que asegurarnos de aprovechar el 100% del talento de nuestro país, que es mucho. Y por eso yo creo que esta aproximación de un gobierno progresista, pero yo creo que tendría que ser la aproximación general de cualquier economista, es el garantizar que todos, sin atender a su origen, tienen oportunidad de desarrollarse al máximo todas sus potencias, todas sus capacidades. Que tenemos que dar la oportunidad, como España, yo creo, ha venido impulsando desde la llegada de la democracia, de que todos puedan tener una educación de la mejor calidad, que todos puedan tener una universidad pública de la mejor calidad y que puedan desarrollar plenamente, como decía, todas sus oportunidades desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Yo creo que estos 4 puntos me permiten concluir con un mensaje fundamental, ¿no? El mensaje de enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo, por la contribución que estáis haciendo para que España progrese y la realidad de que estamos haciéndolo, estamos aprovechando plenamente la oportunidad extraordinaria de estos fondos europeos. El país se está transformando en una clave verde y digital. Estamos impulsando proyectos modernizadores de innovación centrados en la ciencia, en la educación, en las competencias digitales, en el emprendimiento, que van a ser la clave para que España siga en una senda de progreso que se inició con la llegada de la democracia, se impulsó con nuestro acceso a la Unión Europea, tuvo un punto de ruptura con la gran crisis financiera iniciada en 2008, que nos llevó a una década perdida, pero afortunadamente ya estamos recuperando y tenemos que seguir impulsando en el futuro. Juntos, el sector público, el sector privado, las entidades con ánimo de lucro, que también tienen que contribuir su parte al buen funcionamiento de nuestra economía y al desarrollo de una sociedad más justa y más fuerte, y las entidades sin ánimo de lucro que hoy estáis aquí representadas. Gracias y enhorabuena.